La sección Espiritualidad Kogan es una sección interreligiosa, ecuménica, diversa e inclusiva, con eventos dirigidos a personas que quieren desarrollarse personal y espiritualmente, con el objetivo de introducir cambios evolutivos en diferentes áreas de su vida en un espacio de confianza para compartir. La dimensión espiritual es el ámbito esencial del ser humano, lo que lo define y marca su forma de entender y de vivir su existencia. La dimensión espiritual se puede vehiculizar a través de una religión, pero también de creencias laicas ligadas a principios éticos que guían pensamientos, acciones, sentimientos y comportamientos. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @Kogan Espiritual. En Facebook nos encuentras como sección Espiritualidad Kogan. También en nuestra página web www.kogan.es, pestaña Espiritualidad. En Instagram estamos como Espiritualidad Kogan y también te puedes comunicar a nuestro correo electrónico espiritualidad@kogan.es. Hoy tenemos con nosotros a Roble Tormenta, que nos va a comentar sobre la Wicca desde una perspectiva LGTB+. Desde ya les damos las gracias por donarnos su tiempo y también su experiencia vital. Empezamos con la primera pregunta. Cuéntanos un poco sobre ti. Hola, muchas gracias por invitarme. Para quien se esté preguntando, Roble Tormenta no sería mi nombre legal, ni el nombre que uso normalmente en público. Es un nombre que uso para cuestiones espirituales, que ya os contaré un poquito más sobre ello. Yo la vida real me llamo Alex, ¿vale? Yo estudié filosofía en la Universidad de Salamanca, hice un máster, me especialicé en estética y teoría de las artes. Pero como todo buen millennial he trabajado casi de todo menos de lo que estudié. O sea, he trabajado prácticamente desde profesor de danza hasta dependiente de una tienda de ropa, pasando por community manager. Pero bueno, creo que son parte de los tiempos que nos han tocado. Ahora mismo, a nivel de activismo, soy el co-coordinador del grupo de políticas bisexuales de la CELGTBI. Por lo tanto, soy bisexual. También soy un hombre cis, blanco, con todo lo que ello conlleva, con todos los privilegios que ello conlleva. Y la verdad es que creo que estoy en un momento en el que puedo hablar de ciertas cosas desde, aparte de por el privilegio que puede suponer mi situación, pero también porque me siento cómodo hablando de muchas cosas, ya no solo de mi orientación sexual o ayudando a otros precisamente a través del activismo, sino hablando de otras cosas que creo que también pueden ser importantes, o sea, porque el activismo no es solo hablar de cuestiones, de la orientación, sexual o la identidad de género o la alineación de género. También tiene que ver muchas veces con las políticas de cuidados, con las personas que están detrás de ahí. Y una cosa que tenemos que tener muy clara dentro del colectivo LGTB es que somos personas diversas, ante todo, y que vamos a ser, muy diferentes unas de otras en todos los sentidos. Yo ahora mismo soy wicano, pertenezco a la tradición ateísta correlana de la Wicca. Es una tradición que viene de Estados Unidos, no forma parte de las tradiciones que descienden de Gerald Gardner, que por muchos es considerado el fundador de lo que es la Wicca actual, pero sí que coincide en muchos de los pilares fundamentales de lo que sería la Wicca. La Wicca es una religión, sea la tradición en la que estés, en la que adoras a dos dioses, que normalmente suelen ser la diosa y el dios, es decir, adoras a una polaridad divina que tiene que ver muchas veces con los cultos que es indoeuropeos, que tienen que ver con la fertilidad, con el paso del tiempo, con los ciclos de las estaciones. También tiene que ver mucho en la Wicca la brujería, es decir, todas las personas que practican la Wicca son brujas, pero no todas las brujas son wiccanas. También tiene que ver mucho, el culto a los elementos, es decir, al el aire, el fuego, el agua, la tierra y el espíritu. También tiene que ver un animismo, hay un panteísmo. Realmente la Wicca es una religión que engloba un montón de conceptos que podríamos decir que te puedes encontrar en casi todas las religiones del paganismo y del neopaganismo, como puede ser, por ejemplo, la reencarnación, la magia,
el no necesitar tantos intermediarios para poder conectar de alguna manera con lo divino. Y a mí fue lo que más me atrajo de esta religión. Yo ahora mismo tengo 29 años, yo llegué a la Wicca a través de un libro con 11, desde ese momento practiqué en solitario hasta que llegué a la tradición correliana, y la verdad es que he encontrado un sitio en el que puedo explorar lo divino, lo que para mí tenía sentido muchas veces que no encontraba sentido en cómo me criaron siendo cristiano, siendo católico. Había ciertas cosas que encontraba sentido, pero en la Wicca sí que encontraba esas pequeñas cositas que a mí me faltaban o que intuía que no estaban del todo desarrolladas. En la Wicca para mí encontré lo que necesitaba para poder desarrollarme espiritualmente. Yo creo que sí. Hay una cita que me gusta mucho repetir, no la voy a citar textualmente porque no me la sé de memoria, pero creo que la idea es muy buena y creo que nos puede abrir un poquito la mente en cuanto hablamos de cosas de espiritualidad. Y es una idea de Genófanes de Colofón, que era un filósofo y un poeta griego de la antigüedad, que decía algo así como que nosotros vemos a los dioses como somos. Si los caballos tuvieran dioses, verían y tuvieran manos para poder pintar y hacer esculturas sobre sus dioses, los harían pues con 4 patas, con el hocico alargado, como si fueran caballos, igual que los toros, igual que los otros pueblos que no eran griegos, que tenían la piel oscura, que eran negros, vean a sus dioses pues con la nariz chata, más ancha, con la piel negra, porque al final la divinidad es algo que nosotros la pasamos por una lente. O sea, la divinidad es algo que es infinito, que es incognoscible, que es muy complicado de poder entender a través de la mente humana. Y entonces nosotros lo que hacemos es poner lentes, poner filtros para poder entenderlas. Y esos filtros muchas veces están mediados por quienes somos. ¿Por qué los egipcios tenían dioses que se parecían a los egipcios, quitándolo de las cabezas de animales? ¿Por qué los griegos tenían dioses que parecían griegos? ¿Por qué los chinos tenían dioses que parecían chinos? ¿Por qué en cada pueblo los dioses se parecían a el propio pueblo? Es precisamente porque no concebían en ese momento que la divinidad fuera distinta a ellos. Y la realidad no es tan diferente. Al final, la divinidad es parte de nosotros mismos, o tal y como yo la entiendo y tal y como la entiende muchas ramas de la Wicca, la divinidad está en todas partes. Eso incluye que la divinidad también está en la diversidad sexual y de género. No es algo que nos hayamos inventado recientemente. Sí que es verdad que los términos que utilizamos para definir las orientaciones sexuales y las identidades de género son bastante recientes, no tienen 2, 3 siglos como mucho, pero estas realidades siempre han existido. Hay un mito, por ejemplo, dentro de la mitología romana, cuando Isis pasó a formar parte del panteón romano, en el que una persona le pide cambiar el sexo, su género, para poder estar con quien ama. Estamos hablando de que Isis hace de intermediario en un mito para el que una persona cambie de género para poder estar con la persona con la que ama, porque es la única forma en la que concibe que puede estar con esa persona. Estamos hablando con todas las problemáticas que puede tener, con todas las cosas que sabemos ahora sobre el género, que puede ser un mito fundamental para las personas transgénero. Para mí, dentro de la Wicca, sí que es verdad que al tener una dualidad tan marcada de un dios y una diosa, pues muchas veces parece que la diversidad de género se puede escapar un poquito. Nunca la hay en cuanto a los practicantes, porque sí que es verdad que, salvo contando 3 o 4 personas, pero como en todas partes, siempre tiene que haber aquella persona que molesta. Y nunca mejor dicho, todo el mundo suele ser súper abierto y aceptar a todo el mundo, independientemente de la identidad de género o orientación sexual que tengan. Pero lo que yo nunca había visto, o lo que había visto muy poquito, es trabajar precisamente la divinidad pasada por un filtro que no fuera tan heteronormativo, que no fuera una diosa y un dios copulando para traer vida al mundo, que puede ser necesario en determinados contextos, que puede venir bien en algunos momentos para explicar ciertas cosas a nivel simbólico, para poder acceder a ciertas partes de la divinidad, pero creo que no es lo único que necesitamos.
Creo que la Wicca nos permite abstraernos lo suficiente de esa dualidad tan heteronormativa y poder decir que si tenemos una divinidad aquí y otra aquí, no tienen por qué ser una diosa y un dios. Pueden ser dos dioses, pueden ser dos diosas, pueden ser dioses sin género, dioses que vayan cambiando el género constantemente. De hecho, por ejemplo, en una tradición que es el reclaiming, que no es específicamente Wicca, pero que sí que es lo suficientemente parecido, en uno de esos mitos, en el mito de la creación en concreto, hablan de cómo el dios, según se va alejando de la diosa en el momento de la creación, se va masculinizando según se aleja y cuando vuelve a ella, vuelve a feminizarse. Estamos hablando también ahí, por ejemplo, de que el género también ahí es fluido. Los mitos en las antiguas religiones, que es muchas veces en los que la Wicca se basa para realizar sus rituales, porque no tenemos, por así decirlo, como un dios o una diosa fijo, sino que podemos utilizar el arquetipo o el nombre del dios o de la diosa, porque al final todas las diosas son la diosa y todos los dioses son el dios. Podemos utilizar el nombre de cualquier divinidad, de cualquier cultura, que a nosotros nos sirva para poder conectar emocionalmente, para que ese vínculo con lo sagrado sea más fácil para nosotros. Hay mitos en todas estas culturas en los que la diversidad de género y la orientación sexual están ahí. No tenemos que inventarnos absolutamente nada, o sea, son cosas que han sido normales durante toda la historia de la humanidad. Voy a rescatar un poco la cita esta de Paquita Salas de maricones ha habido toda la vida, cuando le preguntaban que por qué no podía haber un maricón en Puente Viejo. Pues exactamente igual. La diversidad LGTB ha estado siempre presente. Es algo creo que es propio dentro de la naturaleza. Podemos incluso buscar analogías con animales, con lo que queráis, porque no hay nada que no esté en la naturaleza que no sea, que nos estemos inventando nosotros. O sea, realmente lo que estamos haciendo, el censurar, el decir, pues esto está mal o todo esto, es algo que ya es propio humano, pero el sentir atracción por otro género o querer cambiar de género por X motivo, porque te sientes así, porque vas variando a lo largo de tu vida, porque eres género fluido, lo que sea, es algo que ha existido siempre, lo podemos encontrar ya no solo en los humanos, sino en otras criaturas que viven en nuestro planeta. Y creo que eso era importante poder incluirlo dentro de la Wicca y creo que la Wicca da la suficientemente libertad, sobre todo teniendo en cuenta que plantea que no necesitas un intermediario para acceder a lo divino, no necesitas a un, como otras religiones, no necesitas específicamente a un sacerdote para comunicarte con la divinidad. Puedes hacerlo tú en un ritual, en tu casa o donde sea, o con tu aquelarre, con tu coven, con amigos que tengan tus mismas creencias y no necesitas nadie más. Sí que es verdad que para ciertos rituales, pues es recomendable tener alguien que asuma el rol de sacerdote, pues para oficiar una boda, un funeral, un bautizo, por así decirlo, que normalmente nosotros lo que llamamos es bendición, porque no como otras religiones, no obligamos al niño que no puede decidir si quiere formar parte de la religión o no, simplemente le damos la bendición de, pues, con los dioses que queramos involucrar, con los espíritus de los antepasados, o como se diseña ese ritual en concreto, porque de diferentes tradiciones dentro de la Wicca va cambiando, pero la cosa es que no necesitamos ningún intermediario para poder acceder a la divinidad, para poder comunicarnos con lo divino, para poder acceder a lo sagrado. Entonces, si no lo necesitas y tu realidad es el de una persona trans, si tu realidad es el de una persona bisexual, pansexual o polisexual, si tu realidad es una persona gay o lesbiana, no vas a necesitar absolutamente nada más que tu deseo de conectar con esa divinidad, aprender a cómo conectarte con ello. Entonces, si no necesitas nada más que esa fe y ese deseo, entiendo que la divinidad nunca te va a negar que puedas encontrar representación dentro de lo divino y que nunca va a negarte tu espacio ni tu desarrollo, porque al final, si retomamos un poquito esta idea de Spinoza, el filósofo, al final todo lo que existe en el universo es Dios. Es lo que él llamaba panteísmo y otros lo denominaban después panenteísmo, es decir,
El universo propio es la divinidad. Nosotros somos partes específicas de esa divinidad. Hay algo que se dice dentro de la Wicca, es la diosa es el océano y cada ser, cada criatura, cada objeto es una gota congelada dentro de ese océano. Y esa gota, pues si nos empezamos a juntar, al final acabamos formando el universo y eso es lo que es la divinidad. Entonces, por eso pienso que en la Wicca siempre va a haber espacio para la diversidad LGTBI+. Yo ahora mismo tengo 29 años. Yo llegué a la Wicca con 11 años. Siempre fui un niño que le encantaba leer cosas de mitología. Creo que ya iba apuntando maneras porque como que estaba buscando algo o algo ahí me atraía de una manera muy intensa. Y precisamente leyendo sobre mitología y sobre brujería y demás, llegué a un libro en el que nombraba la Wicca de repente. Y fue como, vale, pues esto que estoy leyendo cuadra con un montón de cosas que yo me había planteado, ciertas cosas que no encontraba dentro del catolicismo, es decir, por qué no había cabida para otras cosas, por qué solo puede haber una divinidad de una única manera. Eso implicaba que los dioses de los demás no eran el mismo. O sea, yo, por ejemplo, me planteaba, vale, es que a lo mejor Dios siempre, aún siendo cristianito, o sea, con 10 años, que yo no sé si esto ya era un pensamiento ya muy, muy complejo para esta edad, pero eran cosas que yo me planteaba, es como, si Dios existía, a lo mejor lo que hacía era presentarse en cada cultura o cada persona de la manera en la que fuera más fácil para ellos. Es decir, que al final los dioses egipcios o los dioses griegos no eran nada externo o nada diferente a lo que a mí me estaban enseñando en el colegio, por ejemplo, en religión. Y justo cuando di con la Wicca, en la que pude ver que en realidad todos esos dioses son nombres diferentes para la misma divinidad, es decir, todos los nombres de todas las diosas de todas las culturas son nombres, son aspectos diferentes para la misma diosa, y lo mismo ocurre con el dios, a mí eso me hizo clic enseguida y fue como, vale, a lo mejor aquí tengo un sitio donde poder explorar algo que a mí me cuadraba, que yo sentía como más verdadero, cosas que yo me planteaba ya con esa edad y es como dije, vale, esto es mi camino, aparte, pues oye, un chico de 11 años, tú le planteas que puede empezar a hacer brujería, a hacer hechizos, pues lo tienes atrapado ya. Que luego sí que es verdad que cuando vas madurando, cuando vas creciendo y vas aprendiendo más sobre esto, ves que no son los hechizos de Harry Potter, que no vas a tener de repente amarres o cosas de estas que son horrorosas, aunque los practique en otras tradiciones, pero ahí entramos ya en debates éticos diferentes. Pero sí que aprendes que, por ejemplo, la brujería te permite conectar con la divinidad de formas diferentes, en las que tú eres partícipe. Si tú quieres conseguir un cambio, no tienes que quedarte parado rezando y ya, no. Tienes que poner medios, tienes que hacer cosas antes del ritual, durante el ritual y después del ritual para que eso llegue a término. Y esa forma de poder empoderarte en tu propio camino, en tus propias decisiones, en tu forma de conectar con lo divino, a mí fue lo que me llenó por completo. Y luego sí que es verdad que con el paso del tiempo fui descubriendo cada vez más cosas que me gustaban más y que me permitían desarrollarme en muchos otros ámbitos. Nunca me he sentido discriminado en cuanto a mi orientación sexual. Sí que es verdad que descubrí antes mis creencias que mi orientación sexual. O sea, si yo con 11 años ya tenía claro que la Wicca era el sitio donde yo quería estar, que era el camino en el que yo creía que podía desarrollarme espiritualmente, pues fue con 16, 17 años más o menos, cuando descubrí que era bisexual. Entonces, nunca tuve ningún problema porque para mí encajaba todo perfectamente. Sí que es verdad que cuando empiezas a relacionarte con otras personas dentro de la Wicca y dentro de otras religiones y tradiciones paganas, te encuentras algunas actitudes. Sí que es verdad que dentro de la Wicca mucho menos, pero en otras tradiciones sí que me he encontrado algunas situaciones un poco feas. Algunas no directamente contra mí y otras sí. Recuerdo una en concreto que no fue hace mucho, pues a lo mejor 4 o 5 años más o menos. Un grupo de magos
ceremoniales, cada uno de una tradición diferente, que cuando empezaron a, no sé cómo dieron con mi perfil en redes sociales, en el que yo hablaba pues de cosas LGTBI relacionadas directamente con la espiritualidad, pues empezaron pues un poco a hacer memes, a burlarse, decían que eran cosas de moderno, las típicas cosas que nos suelen decir sobre todo a los jóvenes cuando hablamos de nuestros derechos, cuando hablamos de las cosas que son importantes y que nunca se han hablado, como por ejemplo la salud mental, la orientación sexual, la identidad de género, nuestra situación en muchos otros ámbitos. Y sí que es verdad que me encontré pues algo bastante feo. Entiendo también un poco dónde podía venir eso, porque sí que es verdad que en algunos sectores dentro de la magia ceremonial pues te vas a encontrar gente muy tradicional, entre comillas, por decir algo. Pero sí que es verdad que dentro del paganismo y de la brujería, la gente suele ser mucho más abierta. De hecho, muchas de las personas con las que me he relacionado suelen ser parte del colectivo LGTB o suelen ser aliades. O sea que es algo que es muy importante tener en cuenta, que no estamos dentro del paganismo y de la brujería, que no hay un rechazo directamente. O sea, tenemos que pensar que una definición que solemos dar dentro de todas las corrientes que tenemos en común dentro de nuestras prácticas espirituales, lo que sería la brujería, como es en el caso de la Wicca o el reclaiming o otras tradiciones, es que al final la bruja siempre ha sido históricamente esa figura que estaba en los márgenes, que siempre estaba relegada y históricamente, desde la Edad Media, más o menos, la comunidad LGTB ha estado siempre también en los márgenes. Entonces, esa intersección es como muy natural a día de hoy que personas LGTB y personas que practican la brujería, que practican la Wicca y otras ramas del paganismo, pues al final interseccionemos y creo que es natural porque nos puede dar unas inercias y unas conexiones que pueden ser muy beneficiosas en ambos sentidos. Es curioso porque yo empecé a hacer algo de activismo dentro de lo espiritual. Sí que había detectado, por ejemplo, que dentro de la Wicca era todo muy binario, que era todo muy hombre-mujer en un sistema muy heteropatriarcal, al fin y al cabo, porque si estamos hablando de un culto de la fertilidad, pues al final pues la mentalidad es la que es. Pero sí que encontraba que había espacio para poder crecer y para poder explorar la divinidad en otros ámbitos sin salirme de lo que sería la Wicca. Y como en mi tradición existe la figura de los santuarios, es decir, un proyecto, una especie de como de templo, de coven, que puede ser presencial o virtual, de gente que se reúne para poder trabajar sobre un tema, sobre una causa que tenga que ver con algo espiritual, sobre una divinidad, lo que sea, pues ellos tenían la figura del santuario formal dentro de la tradición nativista correliana y yo decidí crear el santuario de Eros. El santuario de Eros, una de las cosas que a mí me permitió y uno de los objetivos que yo tenía claro era poder explorar modelos de masculinidad diferentes que no fueran la típica masculinidad heteropatriarcal. Y otra de las cosas era poder explorar lo LGTB dentro de lo espiritual, en concreto de la Wicca. Y así es como empecé a hacer un poco de activismo, empezando a incluir ciertas cosas dentro de los esquemas mentales de lo que sería la Wicca. Es decir, empecé a hablar de que era importante, por ejemplo, ser visible como una persona LGTB dentro de la espiritualidad, porque sí era algo que más o menos hablábamos entre nosotros. Decía, pues mira, yo soy bisexual, yo soy trans, yo lo que sea, y hablamos pues de cómo nos influía en ciertas formas en nuestra práctica espiritual, pero siempre en privado o en discusiones públicas por redes sociales, pero con muy poquita gente, o sea, sin ninguna repercusión grande o sin ningún tipo de tener un discurso, de provocar un cambio. Y yo lo que pensaba era como necesitamos traer esto a la espiritualidad, necesitamos poder ofrecer otros modelos para que la gente que siente que puede conectar con la Wicca no se sienta excluida, como yo, por ejemplo, me sentí de
de otras tradiciones, porque yo antes de dejar el catolicismo, pues exploré otras religiones, exploré un poco el budismo, que no me acabo de convencer, porque no era para mí. Exploré otras formas de religiosidad y acabé en la Wicca porque era lo que conectaba para mí. Pero pensando sobre todo en personas con otras realidades, como pueden ser gays, lesbianas, personas trans, personas no binarias, personas intersexuales y otro tipo de identidades de género y orientaciones sexuales, ahí creo que sí que la Wicca podría suponer una cierta barrera o un cierto desafío para poder conectar con la divinidad en los términos en los que está planteada la Wicca de forma muy general. Entonces yo lo que quise fue empezar a ofrecer otros modelos, que hubiera, por ejemplo, que se pudiera realizar toda la rueda del año, que es las festividades que realizamos dentro de la Wicca para celebrar los ciclos estacionales, contados desde una perspectiva lésbica, contados desde una perspectiva gay, contados desde una perspectiva trans, poder hacer recopilación de esos dioses, de esas diosas, de esas divinidades que estaban en un montón de culturas diferentes y que pertenecían, o que, bueno, más que pertenecían, que desde la perspectiva de ahora podemos interpretar como divinidades LGTB o que son aliadas LGTB, como he contado antes en el caso de Isis, de la Isis romana. Entonces, yo decidí desde el santuario, empezar a dar información y empezar a ayudar a gente que realmente quisiera explorar otras formas de explorar la divinidad que no fueran tan binarias, que se acercaran más a su realidad. Porque una cosa que sí que aprendí dentro de mi tradición es que lo que necesitas encontrar son las formas emocionales, las llaves simbólicas que a ti te ayuden a conectar mejor y más potentemente a nivel emocional con lo divino, porque al final esa es la mayor fuerza que tenemos para poder realizar cualquier ritual, para poder realizar cualquier hechizo, cualquier cosa que vayamos a hacer, esa fuerza emocional, esa ayuda simbólica, necesitas conectarte con ello de alguna manera. Si apela directamente a tu realidad como persona individual, va a ser mucho más fácil que puedas acceder a ello, que puedas conectarte con ello. Es por eso que buscar en los mitos y volver a lo mejor a reescribir ciertos rituales para que se pudieran incluir a todas las personas que lo necesitaran, creo que era muy importante. Entonces, para mí realmente el, el poder desarrollar todo esto dentro de la Wicca, que dentro de mi tradición, que dentro de los líderes que tenemos, que mi tradición, aunque es bastante horizontal en muchos sentidos, sí que tiene una jerarquía. Tenemos un canciller que vela porque la tradición siga como se creó en su familia, que pueda evolucionar hacia un buen sitio, que sea muy abierta y demás. Me han animado precisamente a poder explorar todo esto, porque una de las cosas buenas que creo que tiene en concreto la Wicca nativista correliana es que nos deja libertad para poder filosofar, para poder pensar la divinidad, para poder explorarla, porque al final lo que sabemos de lo divino son pequeños cachitos, o sea, siempre estamos aportando más luz en las tinieblas en las que está la divinidad, siempre vamos a poder descubrir cosas nuevas para poder llegar a ello, y como la divinidad es infinita, es incognoscible, nunca vamos a abarcarla del todo, pero siempre vamos a estar un poquito más cerca de poder llegar a no llegar nunca. O sea, a ver, no sé si me entiende. Al ser infinita, nunca vamos a poder llegar a comprenderla del todo, pero sí vamos a poder llegar a comprender un poco más siempre. Y precisamente creo que la perspectiva LGTB, que a mí me ha permitido desarrollarme, eh, me ha permitido también el poder eh, enseñar a otros a poder conectar con la divinidad. Y fue precisamente a raíz de esto, desde este activismo, en el que yo luego me puse a hacer activismo en la vida real. También por otras cuestiones que se dieron en físicas, en mi entidad de base en LGTB, yo nunca me llegué a involucrar demasiado, pero fue justo cuando el proyecto del santuario estaba cobrando más forma, cuando podía he ayudado a personas LGTB de diferentes partes del mundo, ya no solo con cosas espirituales, sino también con cosas más físicas, como
por ejemplo, recaudar dinero para que esa persona pudiera salir de su país porque por ser trans la estaban amenazando de muerte, por ejemplo, o poder recaudar dinero para que pudiera acceder a hormonas, o simplemente ponerla en contacto con asociaciones, no a lo mejor en su ciudad, pero sí de otras ciudades en su país, que le pudieran ayudar para poder desarrollarse como una persona LGTB sin tener miedo todo el rato por su vida o por el que dirá en la sociedad. Entonces, precisamente la comodidad, la red de seguridad que yo tenía al hacer todo esto desde la espiritualidad, fue lo que me permitió dar un paso mucho más fácil a un activismo más a pie de calle, en el que si tenemos que ir a manifestar, nos vamos a manifestar, si tenemos que pintar una pancarta, si tenemos que ir a acompañar a alguien a denunciar que ha sufrido un delito de odio, vamos, si tenemos que asesorar a alguien en un tratamiento, o si tenemos que poner un puesto o información o lo que sea, todo eso para mí resultó mucho más fácil y creo que tiene que ver mucho con el empoderamiento que he tenido como persona bisexual en concreto, por mi caso, ha tenido que ver mucho con cómo la Wicca, en concreto mi tradición, me permitió desarrollarme, y permitió desarrollar este espacio, que era un espacio seguro para personas LGTB. No sé si podría decir que es un derecho humano como tal, pero sí que creo que es un derecho humano el poder elegir si tú necesitas esa fe. Entonces, al final yo creo que sí que podemos decir que la fe y el desarrollo espiritual es un derecho humano, porque si tú lo sientes que lo necesitas, nadie puede obligarte a no tenerlo o a tenerlo de una manera súper concreta. Necesitas tener esa libertad para poder desarrollarlo y nada externo a ti puede impedírtelo hacer de alguna manera. Yo sí que creo que es necesario, ya no tanto en mi tradición porque o dentro de la Wicca, porque es algo que es bastante, no sé, como que somos muy abiertos de mente, que nunca me he encontrado ningún problema gordo dentro de la Wicca o dentro del paganismo en líneas generales sobre las personas LGTBI+. No me he encontrado nunca nada así, pero sí que es verdad que creo que es muy necesario en otras creencias que las personas LGTB digan que están ahí, que forman parte de ello, que necesitan sentirse incluidas y que no lo están siendo precisamente porque tienen una mentalidad arcaica quienes dirigen esas creencias cuando están articuladas de una manera organizada. Y creo que es muy importante que las cosas vayan cambiando y evolucionando, porque si al final decimos que acceder a la divinidad, que los dioses em, los moldeamos nosotros con nuestras experiencias, con lo que nosotros sentimos, la religión no debería estar moldeada con una cosa de hace 100 años, porque ni pensamos como hace 100 años, ni sabemos lo que seamos hace 100 años, o hace 200, o hace 1000. Y creo que las cosas que no evolucionan, ya hemos visto que se acaban extinguiendo, porque la situación va cambiando. Si no evolucionamos con los tiempos, si no nos adaptamos, esas formas de espiritualidad acabarán muriendo, acabarán extinguiéndose y surgirán otras. La pena es a quien le toque vivir justo ese proceso de extinción de esas formas de espiritualidad, porque van a sufrir un montón. Y creo que está en la mano de las personas que ponen los dogmas, que ponen las estructuras, el poder empezar a decir que son inclusivos, sin condiciones. No que es como, bueno, podéis ser lo que sea, pero no hagáis nada. Es como decir, podéis ser gays, podéis ser bisexuales, podéis ser lesbianas, pero vuestro deseo anuladlo. No podéis hacerlo porque es pecado o cosas de estas, como hemos oído de algunos dirigentes de algunas fes. Y es como, no. Es como, si Dios te ha creado así, en su mentalidad, si Dios te ha creado así, ¿por qué vas a estar creado mal? O sea, son estas cosas que yo creo que muchas veces hace falta darle un par de vueltas, empezar a reevaluar los dogmas, que por los dogmas no son dogmas que sean inamovibles, son inamovibles hasta que decidamos nosotros moverlos, o en este caso, las personas que pertenezcan a esa fe decidan moverlos. Y creo que es un cambio que necesita ser mucho más visible, que haya más personas que reclamen su orientación sexual y su identidad de género dentro de sus propias fes,
para que sus fes evolucionen. Y si sus fes no consiguen pasar ese desafío y no consiguen evolucionar, pues a lo mejor es una fe que ha caducado y que habrá que buscar un modelo de fe nueva que sí que permita ese desarrollo, porque no podemos permitir que ninguna estructura que creamos nosotros, porque al final las religiones son estructuras que creamos los seres humanos, nos coarten de alguna forma. Sentirme personalmente me enfurece. Me enfurece sobre todo porque alguien que está hablando según ellos muchas veces, hablan en nombre de su Dios. Tu Dios nunca ha dicho que discrimines a nadie. Eso es lo primero. Y si lo estás interpretando de esa manera, a lo mejor tienes que buscarte otro diccionario, otra traducción, otro lo que necesites, porque un Dios que no es capaz de llegar a todo el mundo, o un Dios que no pretenda llegar a todo el mundo desde cualquier religión, hay algo ahí que está fallando. Esa cosa de querer ser exclusivo o querer moldear a las personas para que sean de una determinada forma, ya no nos dice que estés buscando que esas personas se desarrollen espiritualmente. Lo que estás haciendo es decirnos que estás buscando que esas personas estén moldeadas de una forma muy concreta para poder controlarlas. Es una cosa ya que saco un poco de la cosa de la filosofía y de Foucault y de las clases de poder que hay y demás, pero creo que es algo bastante extrapolable y creo que es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. No hay una fe que vaya a decirte específicamente que lo que estás haciendo es malo. Son las personas que dicen que hablan en nombre de esa fe las que te dicen que es malo. Y precisamente alguien que trata con lo divino, que tiene que empezar a ayudar a otros a encontrar su camino a eso divino, que empieza a poner impedimentos, que empieza a lanzar sentimientos de culpa, que empiece a imponer ciertas cosas, es algo que me enfurece tanto. Nunca voy a tener nada en contra de las personas que profesen una fe, pero sí voy a tener mucho en contra de todas las personas que, amparadas en esa fe, van a impedir que otras personas puedan ser felices o que puedan ser ellas mismas. Eso es algo que no podemos tolerar. Sea de la fe de la que vengan, sea la nuestra, sea otra o sea lo que sea. Creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que igual que no lo permitimos con los políticos o que no lo permitimos con otras cosas, con religión también tenemos que tenerlo muy claro. Y no podemos tolerar esos mensajes de odio, porque al final son mensajes de odio. Pues mi mensaje es que si sienten que en la fe en la que están ahora mismo no están incluidos, que sigan buscando, porque lo divino no es algo estanco, no es algo que esté encajetado en lo que te han contado que es. Nunca lo va a estar. Los modelos que dan las religiones son modelos que tienen que servirte a ti para poder acceder a eso divino, a eso que es mayor que nosotros. Y creo que es importante que si no estás cómodo, cómoda o cómode en la fe en la que estás ahora mismo, que sigas buscando o bien una alternativa dentro de tu propia fe o una fe muy afín o en otra. A mí es lo que me pasó. Yo encontré una fe que para mí conectaba mucho más con lo que yo ya creía o con las cosas que yo me preguntaba, pero también encontré una fe en la que me permitía ser quien yo era, sin ningún tipo de límite, y una fe en la que me permitía ayudar a otras personas a ser quienes eran ellos. Parece que vengo aquí a hablar de mi libro, un poco sí, pero quiero volver a hablaros un poco del santuario de Eros. O sea, poder tener un espacio en el que gente que está ocupando posiciones de poder, aunque no sean unas posiciones de poder extremadamente marcadas como en la Iglesia Católica, por ejemplo, pero que es alguien a quien tienes que pedirle consejo, a quien tienes que pedirle aprobación para ciertas cosas, que te estén dando el visto bueno, que te estén alentando a poder desarrollar otros modelos divinos en los que todo el mundo pueda sentirse incluido, creo que es algo súper importante. Creo que es muy importante y algo que no todas las religiones tienen en cuenta, tener en cuenta que el género es un constructo social, el sexo es una cosa biológica que no tiene nada que ver con el género es algo que hemos construido los seres humanos. Si tu identidad de género
tu alineación de género no es la que te asignaron cuando eras un bebé, la espiritualidad, la fe, la religión, no tiene por qué decirte, no, no, a ti te han dicho que eres esto y de aquí no te vas a mover. Porque de hecho, en otras culturas, en otras religiones, hemos visto que existen modelos así. Por ejemplo, los mushes en México son un género diferente al género que hemos tenido precisamente en Occidente a través del judeocristianismo. Precisamente una de las cosas que yo le voy a decir muchas veces a una activista racializada que es afropoderosa, que se llama Perla. Afropoderosa es su nombre en redes sociales. Ella dice que nos cuenta muchas veces cómo precisamente los misioneros católicos, cuando fueron a África, fueron los que empezaron a imponer ciertos roles de género, ciertos roles vinculados con la orientación sexual, y toda la discriminación que ahora mismo en muchos países de África, por ejemplo, contra las personas trans o contra las personas LGTB en general, tiene que ver mucho con esos dogmas que decían que todo lo LGTB es negativo, porque para ellos todavía lo sigue siendo, pero es algo que se les ha enseñado, porque ellos en sus culturas de origen no tenían esos problemas. Hay testimonios de reyes y de reinas que tenían parejas de su mismo sexo o que performaban un género diferente para ciertas cosas. O sea, hay un montón de diversidad, siempre la ha habido. Y si necesitas encontrar en otra parte, búscala, porque la vas a encontrar. No hay una forma errónea de acercarse a la divinidad. Tienes que encontrar la forma que a ti mejor te sirva. Y si la forma en la que estás ahora mismo te está diciendo que hay algo que está mal en ti, lo que está mal es esa forma de acercarse a la divinidad. Y lo que tienes que hacer es buscar otra que a ti te llame, algo que te haga clic y con lo que puedas acceder a esa experiencia de lo divino, porque realmente cuando llegas a ello es algo que no puedes describir con palabras. Si queremos remontarnos a algo como más fácil, que podemos haber estudiado todos, tipo Santa Teresa o cosas así, quitando que Santa Teresa a lo mejor puede haber estado drogada por esas cosas que comía el moho ese que se le quedaba en el pan o lo que fuera, pero esa experiencia, ese acercarse, ya no digo al éxtasis, pero sí rozar, aunque sea con los dedos, esa cosa divina, está al alcance de todos. Y no tiene que haber nada que te diga, no, para llegar a ello tienes que renunciar a una parte de ti. Porque quien te diga eso, lo primero que está haciendo es no acercarse a la divinidad en todo su potencial y te está negando a ti una parte de lo divino que tú eres. Porque, según lo veo yo, lo divino no está tanto ahí fuera, sino también está dentro de nosotros, está en todas partes. Y llegar a conocerlo, llegar a comprenderlo, también es conocernos y comprendernos a nosotros mismos. Y por eso creo que es tan importante encontrar un sitio donde tú realmente puedas ser quien eres. Y si tienes las ganas de luchar por cambiar el sitio en el que estás para que se pueda reconocer quién eres, lucha. Si no te ves con las ganas de hacerlo y quieres seguir buscando, busca. No hay un camino incorrecto, ni para conocerte a ti mismo, a ti misma o a ti misma, ni para conocer lo divino. Y creo que eso es algo muy importante. Si por lo que sea algo de lo que te he dicho o de lo que he estado hablando te resuena contigo, me podéis contactar a través del Santuario de Eros. Podéis ver algunas de las cosas que tenemos publicadas en la página web o en redes sociales, aunque sí que es verdad que hacemos más un trabajo interno con las personas que nos piden ayudas y con algunos de los grupos de trabajo que tenemos dentro del santuario. Pero yo estaré encantado de poder ayudaros o incluso a personas dentro del santuario, que no siempre soy yo el que lo lleva todo, de poder ayudaros para poder encontrar el camino que puede que sea la Wicca, que puede que sea otra cosa, pero creo que la misión de alguien que esté vinculado con la divinidad, que tenga unos votos de sacerdocio, como es mi caso, o como el de otras personas dentro del santuario, al final lo que implica es el poder guiar para que quien llega a ti pueda ser feliz siendo quien es, pueda estar feliz descubriéndose a sí mismo, a sí misma o a sí misma, y descubriendo lo divino.
Así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, que seguro que os habré dado una turra bastante importante. Y un abrazo muy grande y, como se diría dentro de la Wicca, feliz encuentro, feliz partida y feliz reencuentro. Adiós.